Viernes 24 de junio del 2022, bienvenidos amigos y amigas a Noticias 7. Saludamos a nuestros compañeros Lautaro, Carolina, Andrea. Muy buenos días para ustedes. Carolina, lamentamos un fallecido más en el contexto de las manifestaciones. Así es, Vero, amigos televidentes, pues lamentablemente ayer se confirmó la muerte de un manifestante en el Parque del Arbolito, pero también hoy las autoridades deberán pronunciarse sobre otras denuncias de otros fallecidos en otros puntos de la capital. Les estaremos comentando más adelante. Correcto, Carolina. Andrea, anoche hubo incidentes violentos, lamentablemente, entre manifestantes y militares en el sector de San Antonio de Pichincha. ¿Cómo estás, Vero, Carolina, Lautaro? Amigos, quienes nos sintonizan el día de hoy, así es, ayer en la noche y parte de la madrugada hubo estos enfrentamientos en donde ya hay un resultado de al menos 17 militares heridos en San Antonio de Pichincha, como tú dices, por enfrentamientos. Estaremos revisando esta información. Andrea, Lautaro, muy buenos días. Cuéntanos, por favor, en todo este contexto de las manifestaciones, a quién tendremos aquí en nuestros estudios como entrevistados. Pero buenos días, compañeras, buenos días, amigos televidentes. Tendremos al viceministro de Gobierno, Homero Castañer, y al ministro de Transporte y Obras Públicas, Marcelo Cabrera, para hablar sobre esta situación del país en estos 12 días de movilizaciones. Perfecto, hacemos una invitación también, amigos televidentes, para que nos puedan sintonizar a través de www.eltelegrafo.com.es, Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Bienvenidos, iniciamos. La marcha encabezada por mujeres indígenas terminó en enfrentamientos con miembros del orden en los exteriores de la Asamblea Nacional. Además, en la tribuna de los Xiris se realiza una movilización por la paz. Este 11º día de movilizaciones del Ministerio de Educación instaló un punto de paz para mujeres embarazadas, niños y sus madres. Hay expectativas ante apertura de frontera entre Colombia y Venezuela. Y el sueño empezó. Los tricolores debutarán este viernes en los Juegos Bolivarianos. Amigos televidentes, nosotros hemos leído cada uno de sus mensajes de preocupación y miedo por los niveles de violencia donde se ven ataques, robos, actos vandálicos, gente con armas de fuego, rostros de militares desfigurados con machetes, contaminación de fuentes de agua, secuestro de uniformados, declaraciones de líderes indígenas que no son acatadas por sus seguidores y sus recurrentes operaciones porque la paz llegue a nuestro país. Desde este espacio de noticias y desde este canal queremos decirles que obviamente nosotros esperamos lo mismo. El país no puede caminar por el sendero de la violencia y la intolerancia. Vivimos en un Estado de Derecho y estos actos causan heridas tan profundas que van a tardar mucho tiempo en sanar. Queremos pedir un alto a la violencia, por lo que hacemos un llamado a los movimientos sociales y políticos a que se acerquen ya, urgentemente, al diálogo. La CONAIE confirmó la muerte del ciudadano Henry Quesada Espinosa durante los enfrentamientos que tuvieron lugar la tarde de ayer, jueves 23 de junio, en el Parque del Arbolito, luego de que el movimiento indígena se instalara en el ágora de la Casa de la Cultura e intentara avanzar hacia la Asamblea Nacional. Según informó esta organización, el deceso ocurrió por un trauma penetrante de tórax y abdomen por perdigones. Carolina. Así es, esta es la información que lo difundió ayer la CONAIE en sus redes oficiales. También se ha hecho un pronunciamiento por parte de una organización que aglomera a todas las organizaciones de derechos humanos. Esta es una alianza. Se han mencionado los datos de la persona. Se dice también que se ha encontrado una granada y que podría ser este el elemento que causó la muerte. Y aquí es donde ellos acusan a la Policía Nacional de una presunta represión. ¿Qué ha dicho el ministro del Interior, Patricio Carrillo? Pues en la noche, cuando él estaba yendo al hospital a visitar a los policías heridos, él mencionó que la Policía Nacional ha solicitado a Medicina Legal que se haga la autopsia en presencia del defensor del pueblo, en presencia de peritos independientes, para que se puedan esclarecer estos hechos y también establecer las responsabilidades correspondientes de encontrarse. Por estos enfrentamientos en el Arbolito, 6 policías resultaron heridos,
Como contexto de lo que sucedió, estaban primero los manifestantes en la Casa de la Cultura, en el predio del Arbolito, y se dirigieron hacia la Asamblea Nacional porque querían ingresar a la sede legislativa para hablar con los parlamentarios y expresar sus demandas de los 10 puntos que han planteado en días anteriores. Sin embargo, en la Asamblea pues están en sesiones virtuales porque evidentemente no pueden trabajar presencialmente. Se les explicó eso y ahí es cuando empezaron los enfrentamientos. Nuestro compañero Edison Saavedra estuvo ahí, ¿no, Andrea? Así es, Edison Saavedra estuvo reportando desde ese punto de la capital, pero hay que decir también que el día de ayer en estas declaraciones que dio el ministro del Interior, Patricio Carrillo, también se descartó que la policía estuviese utilizando armas letales para poder dispersar a los manifestantes que ayer evidentemente estuvieron con estos enfrentamientos en este sector de la capital. Además, lo que ha dicho el ministro es que el día de ayer, el día 11 del paro nacional, fue uno de los más violentos y es por eso también que nosotros tenemos información de lo que ocurrió en San Antonio de Pichincha. Pero antes de eso, en medio de la escalada de violencia en el contexto del paro nacional, la policía denunció que los manifestantes estaban también con armas letales en este sector, es decir, Parque El Arbolito, Asamblea, en este sector donde se produjo los enfrentamientos del día, la tarde y la noche de ayer. Así es, esto lo mencionaba la policía, lo publicaba en su cuenta de Twitter, en la que además ponían un video en el que se podía ver, no sé si producción me puede ayudar, tenemos ese video en el que se podía ver un grupo de manifestantes con armas de fuego y también tenían una especie de escudos con los que ellos estaban haciendo estas barricadas, pero además aquí en este tuit la policía mencionaba y reiteraba lo que tú ya has dicho, André, y es que se ha dado instrucciones que no ocupen. Miren, ustedes pueden ver este es el video que ha puesto la Policía Nacional como que sería la prueba de que ciertos manifestantes estarían usando armas de fuego en contra de la fuerza pública en los enfrentamientos. Lo que aquí se ha dicho y se reiteró en este tuit, que ustedes pueden verificarlo en la cuenta de la Policía Nacional, es que se ha dado la disposición de que la policía no use armas letales. Ustedes leen ahí, manifestantes violentos usan y atacan con armas de fuego a la policía en las protestas sociales lideradas por el movimiento indígena. Reiteramos, la policía no utiliza armas letales para el control del orden público. Ahora, esto no fue lo único que pasó ayer en el Arbolito, porque también un grupo de manifestantes atacó el edificio, la sede matriz de la Contraloría. Recordarán ustedes que este edificio fue atacado en octubre de 2019. La Contraloría no está funcionando ahí, sino en otra parte en el norte de Quito. Pero un grupo de manifestantes lanzaron piedras, palos y voladores, rompieron vidrios, dañaron la fachada de ese edificio que tenía ya el 95% de reconstrucción, pero ahora tiene nuevos daños producto de estos incidentes violentos que se registraron ayer en la tarde. Ahora, compañeros, anoche se registraron también, no solamente en estos sitios, sino incidentes muy fuertes entre manifestantes y militares en el sector de San Antonio de Pichincha, esto al extremo norte de la capital. Las Fuerzas Armadas denunciaron un ataque a un convoy que custodiaba en el sector de Caspigasi, en la vía Calacalí. Estos camiones estaban transportando alimentos, que es lo peor de todo. En un comunicado, la entidad señaló que fueron interceptados por un grupo violento, que los uniformados hicieron el uso legítimo de la fuerza para salvaguardar su integridad. Aseguran que 17 militares heridos de gravedad, 3 camiones militares destruidos, una cama baja y una retroexcavadora. Lo que ha dicho ya el Ministerio de Defensa hasta las 12 de la medianoche es que se especulaba que habían también militares retenidos, pero esto lo han descartado. Aún tampoco se ha realizado tal vez alguna cifra oficial de heridos desde la comuna. Lo que sí sabemos es que hay 17 militares gravemente heridos. Además, no se ha confirmado tampoco algún fallecido dentro de esta manifestación. Es decir, de manera oficial no se ha confirmado un fallecido en este enfrentamiento que tuvo lugar la noche de ayer. Lamentablemente, y creo que a todos nos pasó, para la 1 de la tarde del día de ayer éramos muy positivos en pensar que iba a ceder, o que se iban a formar estas mesas de diálogo para poder calmar ya estas manifestaciones. Sin embargo, y lamentablemente para la tarde y noche
tuvimos este tipo de enfrentamientos que resultaron con una muerte y con varias personas heridas. Según recoge el portal GK, en una entrevista a una fuente militar que prefirió no darle el nombre, los militares estaban despejando la vía para que pase este camión con los víveres y fueron atacados por la retaguardia por parte de manifestantes. Dicen que eran del sector, se supone que son más de 1.000 a 1.500 según mencionó este uniformado, y fueron atacados con palos, con voladores, con varillas metálicas. Las heridas son bastante graves, como podemos ver en pantalla. Sin embargo, esto duró varias horas y finalmente también ha provocado que 600 vehículos estén atrapados o por lo menos obstaculizados en el sector de Nanegalito. No pueden ingresar a Quito. Recordemos que San Antonio y este sector es parte de la entrada hacia la capital por las carreteras del norte. Una situación bastante complicada lo que se está viviendo, pero según lo que tengo información en este momento, el redondel de la mitad del mundo está despejado, tiene habilitado el paso, ya se está controlando la situación. Así es, pero como ustedes lo mencionaban, estos incidentes que se produjeron, no se ha aclarado todavía las circunstancias en las que se dieron. Hay varias versiones sobre lo que está ocurriendo. Se mencionó, de hecho, el ministro Julio José Prado mencionaba que cerca de 600 vehículos particulares y camiones de alimentos están atrapados en Nanegalito, que las Fuerzas Armadas intentaban despejar, poder liberar esta vía para que ellos puedan pasar, pero fueron atacados. Ahora también se menciona que hubo ciertos excesos por parte de la fuerza pública, esto lo ha mencionado las organizaciones de derechos humanos. Como les decimos, esto tiene que ser aclarado e investigado. Lo que sí es cierto es que Fuerzas Armadas ha dicho que hay 17 militares heridos, 1 de gravedad. Se han difundido, de hecho, las imágenes y evidentemente las heridas son muy considerables, pero además, en el contexto de estos incidentes en San Antonio, la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos ha denunciado la muerte de un comunero en esta zona. Como ya los mencionaban mis compañeros, no se ha confirmado por parte de la versión oficial estos incidentes, pero sí tenemos el tuit de esta alianza en la que hace la denuncia que uno de los comuneros de esta zona, un hombre de 36 años, habría fallecido en estos enfrentamientos. Esto, como le reiteramos, no ha sido confirmado de manera oficial. Las autoridades no se han pronunciado respecto a este deceso. Pero lo van a hacer a las 8:30 de la mañana de este viernes. Ya está convocada una rueda de prensa en el Ministerio de Defensa para hablar sobre este incidente. Seguramente una de las preguntas que harán los colegas es si se confirma este fallecimiento del comunero y también saber cómo es el estado de los militares, como ya lo hemos dicho, 17 de gravedad. Ojo, es un dato muy importante que hay que tomar en cuenta en este acto violento que se registra un día después de que también hemos visto actos similares, tanto en Tungurahua, donde se tomaron una subestación eléctrica, y en El Puyo, donde también hubo violentos enfrentamientos que provocaron muertos y daños a la propiedad pública. Muy bien, y ahora les queremos también contar que el medio de comunicación UCSG TV, perteneciente a la Universidad Católica de Guayaquil, denunció la agresión a uno de sus equipos periodísticos en Quito. El ataque se dio cuando los periodistas se encontraban realizando un reporte sobre las manifestaciones en la Avenida Patria, a la altura de la Casa de la Cultura. Adriana Bermeo, una de nuestras colegas, Manuel Villagómez y Santiago Gil, fueron agredidos física y verbalmente, además fueron asaltados. Nosotros nos solidarizamos con nuestros compañeros que han estado cubriendo también las manifestaciones desde el día 1. Así es, ustedes tienen en sus pantallas, esto es lo que se produjo de acuerdo a lo que la información que se ha divulgado. Adrián estaba en su tercera salida en vivo, esto es justo a la altura de la Casa de la Cultura, cuando, como ustedes pueden ver, se producen altercados, le atacan, le increpan verbalmente. Se dice, de hecho, si ustedes pueden ver este video, una serie de improperios, pero además les roban, ¿no? Les roban sus equipos y los golpean con palos. Fundamedios ha denunciado que en lo que va estos 12 días de paro nacional se han dado 82 agresiones a periodistas. Esto ocurrió en Quito. Ayer también ocurrió otra agresión en San Antonio, pero también en otras provincias del país. Justamente las provincias son Pichincha, Guayas, Cotopaxi, Bolívar, Pastaza, Imbabura, Morona, Santiago, Napo, Chimborazo y Zamora Chinchipe. Son más de 10 provincias que he leído, las cuales han tenido agresiones a personas que realizan la comunicación. En total ya hubo una actualización, 86 agresiones, de las cuales 77 a trabajadores de la comunicación, 5 a medios y 4 a páginas web.
entre diferentes tipos de agresiones. Unas zonas físicas, también ha habido ataques o hackeos para que ciertas páginas no puedan tener su servicio habitual. Es lo que está recopilando Fundamedios en estas protestas, que una vez más también nosotros nos solidarizamos y enviamos este mensaje de que las personas que están yendo a cubrir las marchas están informando. No tienen por qué ser agredidos, no tienen por qué recibir insultos y peor aún que les dañen los equipos, que les roben los celulares y que su vida esté en peligro. En la Asamblea General, mejor dicho, el líder indígena Leonidas Issa mostró su postura frente a una eventual negociación. Por su parte, el gobierno insiste en el inicio del diálogo de manera inmediata. Una vez instalados en el ágora de la Casa de la Cultura, cientos de manifestantes indígenas escucharon a sus líderes. Entre ellos, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas y principal promotor del paro, Leonidas Issa. No vamos a perder el norte. Issa se mostró tajante con su postura frente a una eventual negociación. Aquí son los 10 puntos y punto, compañeras. Iniciar de manera inmediata. Por su parte, el gobierno plantea el inicio de un diálogo inmediato, aunque no hay fecha ni hora todavía. En el legislativo, en cambio, el presidente Virgilio Saquicela dijo estar gestionando un encuentro con Issa. Estoy haciendo los diálogos necesarios para recibir a una comisión encabezada por el señor Leonidas Issa en el pleno, en el despacho de la presidencia de la Asamblea Nacional. Ojalá lo podamos consolidar en los próximos minutos. Aunque entrada la noche del jueves, la cita no se concretó. Carolina Basante, Noticias 7. Así es, esto es lo que ocurrió ayer. Vamos a poner un poquito en contexto, luego tenemos una crónica también para comentar cómo es, pero es importante contextualizar esto. ¿Qué ocurrió? Pues ayer, como ustedes saben, históricamente la Casa de la Cultura y el Parque del Arbolito ha sido donde se reúnen las asambleas generales que por la dinámica comunitaria de las comunidades indígenas pues se toman las decisiones en común. ¿Qué pasó? Pues ayer adentro pues ya se pudieron pronunciar. Leonidas Issa, como ustedes escucharon, se mostró su postura frente al diálogo. Pero mejor, ¿qué les parece, amigos televidentes? Si vemos lo que fue esta crónica ayer, cuando la marcha encabezada por mujeres indígenas terminó en enfrentamientos con miembros del orden en los exteriores de la Asamblea Nacional. Al mediodía de ayer, jueves, la Fuerza Pública permitió el ingreso de los manifestantes a la Casa de la Cultura para frenar la violencia en las protestas. Sin embargo, los incidentes no pararon. Para que no haya violencia ni tampoco excusas, el día de hoy vamos a permitir que las organizaciones sociales lideradas por la CONAIE se convoquen y reúnan en el ágora de la Casa de la Cultura, de manera que puedan llevar a cabo su asamblea con orden y bajo su responsabilidad. Tras la apertura del gobierno para que las comunidades indígenas ingresen a la Casa de la Cultura, una marcha encabezada por mujeres y estudiantes partió desde la Universidad Central, recorrió la Avenida Patria hasta llegar a la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, en donde aproximadamente a mediodía ingresaron de manera pacífica. Una cuadra más al sur, un fuerte contingente policial y militar se apostó en los alrededores de la Contraloría y Asamblea Nacional para custodiar el perímetro. En el ingreso de los manifestantes indígenas al ágora no se registraron incidentes. Miles de personas ya adentro festejaban haber ingresado, mientras que otro grupo se dirigió hacia la Asamblea Nacional. El objetivo, dijeron, ingresar al Palacio Legislativo. La barricada de manifestantes encabezada por mujeres estaban a 1 metro de distancia de los agentes del orden, quienes en varias ocasiones solicitaron a los manifestantes que la protesta sea pacífica. Ustedes tienen la potestad de hacer una manifestación pacífica. Nosotros como Policía Nacional vamos a respetar. Nosotros hemos dado la palabra de que no vamos a hacer uso progresivo de la fuerza. Vamos a estar aquí tranquilos. Los cientos de manifestantes indígenas a empujones pedían entrar a la Asamblea Nacional. A momentos se registraban incidentes. En esos trajines, los ánimos se caldearon y desde la marcha indígena salió la primera bomba de gas. Elementos del orden dispersaron a los manifestantes y por momentos hubo caos. A partir de ello, se registraron varios enfrentamientos durante toda la tarde de este miércoles. Incluso se reportaron ataques a la Contraloría General del Estado. Edison Saavedra, Noticias 7. La policía dispara desde la contra y ahí sí la cagaban.
Muy bien, lamentablemente esto fue lo que ocurrió el día de ayer. Los enfrentamientos duraron hasta la noche, en donde se estaban enfrentando tanto militares como los manifestantes. Lamentablemente en este enfrentamiento hubo el fallecido, que ya lo hemos comentado al inicio de este noticiero. Sin embargo, siendo las 7 de la mañana con 20 minutos, nosotros también queremos dar una información de última hora, y es que la bancada de UNES ha dicho que están recogiendo las firmas para adelantar elecciones, esto desde la Asamblea Nacional. Ellos estarían de acuerdo con el artículo 130, el punto 2, para poder poner ellos su cargo a disposición, pero evidentemente también para destituir en un posible debate y un posible proceso al presidente de la República, Guillermo Lasso. Ya iniciaron con recoger las firmas, que es el primer paso. Esto es la entonces denominada muerte cruzada, que sería impulsada desde la Asamblea Nacional, pero recordemos que el presidente también tiene atribuciones para él convocarla, y de esa manera se destituye todo, pero él podría gobernar durante 6 meses con otras funciones hasta que se lleven a cabo estas nuevas elecciones. En pocos minutos tendremos al viceministro de Gobierno, Homero Castañer, y le preguntaremos particularmente sobre este tema. Y justamente el artículo 130, para que nosotros tengamos claro, hace una referencia sobre la situación en que la Asamblea Nacional podría destituir al presidente de la República. ¿Esto en qué circunstancias? Cuando haya una grave crisis política y conmoción interna. Para poder hacer esto se necesitan 92 votos. Sí, efectivamente es una mayoría absoluta dentro del legislativo. UNES, la bancada de UNES tiene 47 votos. Ellos como bancada es la bancada más numerosa dentro del Parlamento. Pero ahora tendríamos que analizar también, y este punto, de acuerdo a lo que ocurra durante el día, es si otras bancadas como Pachacutic, que también apoyaba estas movilizaciones dentro del paro nacional, se unen con ellos. Ellos conformarían alrededor de 82 votos, es lo que tendrían, entre 80 y 82 votos. Y también se podrían ir sumando personas, asambleístas independientes, como ustedes saben, los disidentes de la izquierda democrática, y también ciertos disidentes del bloque de Pachacutic, que aunque están separados, están en este momento apoyando las movilizaciones. Sí. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Tienen que recoger 46 firmas los asambleístas para poder convocar a que se debata en el Pleno esta decisión o esta iniciativa para ir a la muerte cruzada. Y pues veremos en el transcurso del día cómo ocurre esto en la Asamblea Nacional, ya lo ha dicho Lautaro. Sin embargo, si el presidente se adelantase, solo bastaría la firma de un decreto para llamar a muerte cruzada y que él quedase gobernando, si así lo afirma la Corte Constitucional, hasta que se llamen a nuevas elecciones. Y esto deja a las propuestas y las demandas de la CONAIE en un segundo plano completamente, porque entonces el panorama se convierte político, un intento entonces de derrocar al presidente por parte de la Asamblea, o que el presidente entonces disuelva la Asamblea, y entonces el pedido de la CONAIE y estas movilizaciones que iniciaron hace 12 días ya por parte de la CONAIE y otras organizaciones, pues quedarán por debajo porque queda completamente sepultado. Habrá que esperar a ver qué sucede. Sin embargo, sí es un tema que pone en peligro el diálogo que se está proponiendo para encontrar una solución. Ya estamos con los mismos días de las protestas de octubre de 2019, con enfrentamientos igual de fuertes y con daños a la propiedad. Ahora, también es un punto muy importante poder destacar esto, y es que en el Parlamento se está gestionando también el recibir a Leonidas Issa. Ayer lo mencionaba Virgilio Saquicela, lo pusimos también en un reportaje que vimos hace poco, y es que Virgilio Saquicela ayer mencionó que está intentando recibir en el despacho presidencial a Leonidas Issa y otros líderes indígenas para poder conocer su postura y también los 10 puntos y su agenda. Esto hasta ayer no se concretó, pero se esperaba que en el transcurso del día de hoy esta visita, este diálogo y acercamiento pueda concretarse, porque la Asamblea Nacional, recuerden ustedes, amigos televidentes, está intentando ser un mediador. La Asamblea se propuso como mediador entre el Ejecutivo y también los líderes indígenas. Así que, como estamos hablando, esto ocurrió hace pocos minutos. Han empezado a publicar en sus cuentas oficiales de Twitter los asambleístas de Unión por la Esperanza, de la bancada correísta, su postura. Veamos también cómo transcurre y si otros legisladores también apoyan esta moción.
Ahora, amigos televidentes y compañeros, les contamos que la Conferencia Episcopal y otras organizaciones de la sociedad civil plantearon una tregua al gobierno y la CONAIE para impulsar un diálogo en estos 11 días de manifestación. ¿Tenemos el video? Ya, vamos a dar paso entonces al video. La mañana de este 23 de junio, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, a través de su presidente y arzobispo de Guayaquil, Monseñor Luis Cabrera, planteó al gobierno e indígenas una tregua basada en compromisos para concretar un diálogo. Y acompañada por veedores y garantes de alta credibilidad, tanto a nivel nacional como internacional, que las partes juzguen convenientes. Se propuso que se creen espacios de paz. Estas zonas proponemos que sean el Arbolito, las universidades que hoy son centros de acogida, la Casa de la Cultura, la Plaza Grande y la Asamblea. Una vez que las partes acepten la tregua, la Conferencia Episcopal solicitará que se abra paso a alimentos en todo el país y el acceso a servicios básicos, especialmente en hospitales. Andrea Orbe, Noticias 7. Esto es lo que ha dicho el día de ayer en una rueda de prensa la Conferencia Episcopal. Ellos están dispuestos a ser veedores. Lo que ellos han dicho que no van a ser mediadores, sino veedores de este diálogo. Y ellos proponían antes del mediodía que se declarara como zonas de paz el Arbolito, la Casa de la Cultura, también las universidades, en donde se ha acogido a los manifestantes para que se pudieran dar estos diálogos. Además, ellos también han confirmado que ellos están de acuerdo en que una vez que las dos partes confirmaran que querían esta tregua, se abrieran vías, se habilitara también el paso de vehículos de salud, es decir, ambulancias, y también que se habilitara el paso para los alimentos una vez que las dos partes aceptaran esta tregua y poder llegar a este diálogo. Sin embargo, como hemos visto y lo hemos repetido, ya para la tarde, pues evidentemente este pedido por parte de la Conferencia Episcopal y otras organizaciones sociales no fue acogido. Pues esto sí, lamentablemente ocurrió así, pero era muy importante la postura que tenía la Conferencia Episcopal, que de ser veedores y no mediadores, porque justamente uno de los requerimientos de Pachakutik era no tener un mediador, sino un diálogo directo. Además, por eso justamente es que ellos habían rechazado uno de los también posturas que se daba por parte de organizaciones de la sociedad civil. Recuerden ustedes de estas 300 organizaciones unidas que estaban solicitando este diálogo, porque ellos mencionaban que no lo representaban. En este caso, la Conferencia Episcopal se presentaba como un veedor de este proceso que lamentablemente tampoco ha sido acogido. Merito. Y efectivamente, en este 11º día de movilizaciones, les contamos, amigos televidentes, que el Ministerio de Educación instaló un punto de paz para mujeres. Y esto también es importante porque se les da una atención importante a mujeres y niños quienes están en este momento en estado de vulnerabilidad. Les vamos a atender entonces los detalles de esto y más cuando regresemos de la pausa. Siete de la mañana con 32 minutos. Nosotros ya tenemos en nuestra mesa de trabajo al ministro de Transporte y Obras Públicas, Marcelo Cabrera. Muy buenos días, ministro. Muchísimas gracias por su presencia el día de hoy aquí. Quisiéramos, antes de mirar cómo se encuentran las vías del país por el paro nacional, quisiéramos también conocer sobre si ya ha habido tal vez alguna decisión dentro del gabinete para saber cuándo se inician los diálogos, ministro. Bueno, buenos días, Andrea, buenos días a ustedes, buenos días a la ciudadanía. Realmente siempre preocupado por la violencia, por la forma como se dan estas manifestaciones que se suponía eran de paz, eran en un legítimo reclamo,
de los ciudadanos, pero sin embargo, como estamos viendo, la situación se ha ido tornando cada vez más complicada y lo que vimos ayer ciertamente que nos llama la atención, el uso de armas de fuego, el uso de machetes, el uso de una serie de instrumentos que han causado daño definitivamente, incluso muy lamentablemente una persona fallecida. Yo debo decirle que el ministro de Gobierno con el equipo en la Presidencia de la República viene trabajando intensamente. Yo confío en que el día de hoy, máximo mañana o este fin de semana, la situación llegue a estabilizarse y a encontrar un punto de equilibrio, porque no puede ser que el país viva estos momentos tan angustiosos cuando recién comenzamos la reactivación, Andrea. El presidente Lasso ha hecho todo el esfuerzo para que el país vuelva en el ámbito económico a tener alguna posibilidad de desarrollo luego de que encontró con un déficit enorme el pasado 24 de mayo. Ministro, tenemos vías cerradas en 22 de las 24 provincias. Bueno, ayer ya habían 23 provincias con vías inhabilitadas. ¿Qué hacer para evitar esto? Mire, el EMETOP ha hecho esfuerzos enormes con la poca maquinaria que tiene. Hemos despejado 3.350 kilómetros en casi todas las provincias del país. Yo diría en todas las provincias del país. Nuestro personal, nuestros equipos han estado desplegados. Hemos pedido ayuda a los contratistas de las zonas y hemos logrado, como le digo, despejar cerca de 3.350 kilómetros hasta el momento. Indudablemente que hay ocasiones que se lo hace y nuevamente se bloquea la vía. Sin embargo, estamos ahí para dar apoyo a la ciudadanía. Desde luego, lo que usted dice es verdad. Lamentablemente, se quita la posibilidad de estudio, de trabajo a los ciudadanos y eso yo creo que para nada está bien. Yo creo que debemos pensar primero a los organizadores del paro en que estas circunstancias devienen en una serie de hechos violentos, por un lado, que se les perjudica a los ciudadanos y ciudadanas, que no hay paz en el país, que no hay cómo trabajar. Y eso justamente es lo que el gobierno del presidente Lasso, con la sabiduría, con el tino posible, está tratando de llegar a un acuerdo. Ministro, ahora se tiene por lo menos un estimado de cuánto le costará al país en temas de los daños que se han dado en vías en general este paro nacional. Hasta el día de ayer teníamos un dato de 483 millones de dólares. Imagínese usted un país que recién estaba reactivándose, un país cuya economía se puso en orden luego de un primer año durísimo, pues tener este impacto indudablemente le va a golpear enormemente. Yo por eso pido a quienes están en las movilizaciones que pensemos que somos hermanos ecuatorianos. No podemos ver las imágenes tan tristes como las que vimos ayer todos. Estos 483 millones que nos menciona que le podría costar al país, ¿qué implica? ¿De qué va? En todos los ámbitos, indudablemente también en vialidad tenemos graves daños. Tenemos vías cuya mesa ha sido desbaratada, destruida, zanjas en las vías, tenemos puentes destruidos, de tal manera que nos toca reconstruir. ¿Y cuánto tiempo demora eso, ministro? Recursos. ¿Y cuánto tiempo demora eso, ministro? Tenemos que hacerlo inmediatamente, estamos evaluando, porque estos hechos se han producido en los últimos días, pero tenemos que hacerlo inmediatamente. Imagínese usted, el tema de la conectividad es fundamental para el desarrollo del país. Al menos eso es lo que tenemos que recuperar en el menor tiempo posible. Ministro, y por eso mismo el tema fundamental de la conectividad ha impedido también que haya medicinas que se puedan trasladar. Entendemos que hay vuelos solidarios. ¿En qué han consistido? ¿Cuántos se han hecho? Y evidentemente, ¿qué es lo que se ha trasladado en estos vuelos solidarios? Hemos trabajado intensamente en este ámbito ante la imposibilidad de llevar por tierra, ante la imposibilidad de despejar
los bloqueos, hemos trabajado intensamente, hemos conseguido el apoyo de la TAM. Hasta el día de ayer son 20 vuelos solidarios que hemos hecho a diversas ciudades del país. Y ahí se está trasladando medicina. Exactamente, se está trasladando víveres de primera necesidad, se está trasladando medicinas, entre otros temas, a diversas ciudades, Loja, Cuenca, Guayaquil, Quito, etcétera, etcétera. Es decir, y seguiremos haciéndolo hasta que esto termine. Tenemos el apoyo de una empresa privada como la TAM y le digo, realmente ha sido satisfactorio el hacer estos vuelos humanitarios y lo seguiremos haciendo, no son los suficientes, yo estoy completamente convencido de aquello, pero buscamos por todos los medios llegar a las diferentes ciudades del país. También hemos hecho vuelos humanitarios, ha habido personas que no han podido, pues por alguna circunstancia dejar una ciudad para llegar a Quito o Guayaquil para su atención médica. Hemos tenido que también, con todo el cariño y afecto del mundo, buscar la solución a esos casos. Hoy estamos tratando de que alrededor de 40 niños que se quedaron en la ciudad de Guayaquil por una gira de alguna escuela de la ciudad de Cuenca, les estamos trasladando vía aérea a la ciudad de Cuenca a estos niños que quedaron en la ciudad de Guayaquil. ¿Y cómo se están organizando? Por ejemplo, si hay algún ciudadano que ahorita nos está viendo y necesita trasladarse, como se ha mencionado, a otra ciudad por estos temas de salud, ¿cómo pueden hacerlo? Simplemente que nos contacte en ese contexto. Hemos puesto los teléfonos, tanto mío, es de fácil acceso, también del viceministro y de la subsecretaria. ¿Este está en la página de Twitter? Está, o nos escriben vía alguna de las redes sociales, inmediatamente contestamos y damos paso y buscamos la solución. Porque el tema no es quedarnos con la petición, el tema es buscar la solución. Finalmente, ministro, yo quiero consultarle sobre esta reunión que tuvieron ustedes con los transportistas la semana pasada en la que se llegaron a acuerdos para empezar a implementarlos. ¿En qué quedó esto y por qué se lo pregunto? Hay mucha preocupación en la población de que si no se cumplen también las demandas de los transportistas, se plieguen a las movilizaciones y esto dure por lo menos una semana más. Mire, hemos tenido reuniones desde el primer día de las movilizaciones. Yo diría todo un año de movilizaciones con los transportistas y ahora, desde el primer día de movilizaciones nos hemos reunido con diferentes estamentos de transportistas, los transportistas urbanos de Quito, los transportistas de Imbabura, los de Loja, en fin, pero ustedes se comprometieron a cumplir una serie de puntos, exactamente, ¿verdad? Y estamos trabajando. Mire, por ejemplo, uno de los temas que fue objeto de discusión fue el tema de las compensaciones. Nos hemos reunido con el señor ministro de Finanzas, tenemos ya un producto elaborado que tendrá que anunciarlo el señor presidente, desde luego, ya una vez que esta situación termine. Pero créase y permítame, yo sí quiero, a través de Ecuador TV, agradecer a las 7 ramas de la transportación, que han comprendido que el país tiene que ser un espacio de diálogo. O sea, no se van a paralizar los transportistas. Pero no se van a paralizar. ¿Usted puede comprometerse en eso? De ninguna manera. Seguimos dialogando. Hoy mismo tengo nuevos diálogos con los transportistas. Seguimos dialogando, seguimos buscando acuerdo y seguimos tendiendo puentes. Muy bien, muchísimas gracias, ministro, por su presencia en este espacio. Marcelo Cabrera estaba aquí en Noticias 7, ministro de Transporte y Obras Públicas. Nosotros hacemos una pausa, amigos, pero quédese con nosotros que al regresar estaremos con el viceministro de Gobierno, Homero Castañer, quien nos hablará precisamente de este proceso de diálogo que todos estamos esperando. Quédese con nosotros. De la mañana con 44 minutos y nosotros hacemos contacto en este momento con el viceministro de Gobierno, Homero Castañer. Buenos días, viceministro, gracias por estar con nosotros conectado. Cuéntenos, ¿hay tal vez ya fecha y hora para el diálogo?
Muy buenos días, un saludo a ustedes, un gusto compartir esta mañana. Efectivamente, tal vez la palabra más escuchada después de movilizaciones en estos tiempos es diálogo, es un clamor nacional definitivamente para que se paren estos enfrentamientos, para poner fin a estos momentos tan dolorosos en donde no solo hemos visto heridos, lesionados, gente que ha perdido la vida, familias ecuatorianas que arriesgan su vida, servidores policiales, militares, y pérdidas millonarias también para el país, ¿no? Se necesita una condición que no puede faltar para que se dé el diálogo, Andrea, que es voluntad para dialogar. Y esa voluntad el gobierno nacional ha demostrado y ha aceptado la propuesta de más de 300 organizaciones de la sociedad civil con intermediación de la ONU, Conferencia Episcopal, Unión Europea, Comisión de Derechos Humanos, para dialogar, lo cual los pueblos y nacionalidades indígenas no dieron respuesta. Ellos han solicitado nuevos condicionamientos, entre uno de ellos una zona humanitaria, en este caso la Casa de la Cultura, que fue entregada ayer, que se les dio la posibilidad para que hagan una asamblea, para que puedan ellos tomar decisiones. Las decisiones dentro de la dinámica de pueblos y nacionalidades indígenas son colectivas, pero lamentablemente ayer fue uno de los días más violentos de estas protestas. Y allí un llamado público, un llamado nacional a esos valiosos líderes indígenas, a gente muy capaz, para que se nombre una comisión, para que haya esa voluntad para llegar a consensos, acuerdos. Los ecuatorianos no somos muy diferentes. Ministro, perdone, es decir que hasta la fecha no habría tal vez hora para poder ponerse de acuerdo y dar esta tregua a la que ha pedido la Conferencia Episcopal para este diálogo. ¿Qué hacer entonces? ¿Esperar a que ellos acepten? Mire, estamos teniendo una interlocución con algunos representantes y líderes de ellos. Yo no quisiera tocar detalles para no trastocar este tipo de conversaciones que hemos tenido. Repito, ha sido difícil esa interlocución porque allá no toma la decisión una sola persona, hay un consejo de gobierno de la CONAIE, cada uno representa a diferentes pueblos y nacionalidades indígenas, cada uno de ellos a una región, a un territorio, a una provincia, y ellos a sus bases. Entonces, entendiendo esa dinámica, se accedió para que tengan su asamblea en la Casa de la Cultura para que tomen las decisiones. Y tengo que decirlo también, ha habido gente infiltrada dentro de las movilizaciones que no son indígenas, que están causando problemas muy graves a nivel del país. Ahora, ministro, en otro aspecto, quisiera conocer si usted considera que hay alguna intención en el electoral en la posición del bloque legislativo de UNES, que lo han hecho ya público, han puesto a su disposición sus cargos. ¿Aquí habría una intención para destituir al presidente? Miren, lo peor que puede pasar a estas alturas, que dentro de un pedido de temas de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, que hay que dialogar, que hay que llegar a acuerdos, a consensos, venga una contaminación política. Rechazo profundamente que en vez de buscar soluciones estén buscando beneficios para bancada, para partido y hasta personales en este tema. Eso es totalmente irresponsable para el país. Así no se solucionan los problemas del país. Los problemas del país se solucionan construyendo, llegando a una agenda de trabajo, caminando juntos. Le oí al ministro Cabrera, sido partícipe yo de esas mesas un año. Seguimos manteniendo mesas con los transportistas. Pero entonces, ¿usted considera que aquí hay una intención electoral del bloque de UNES? ¿Sacar algún rédito político en este aspecto? Absolutamente. Hay gente que está en este momento tratando de ver qué es conveniente, no para el país, sino para la papeleta. Viceministro, claramente queremos saber quién está financiando estas movilizaciones, inteligencia, ¿qué es lo que les ha dicho a ustedes? ¿Quién está detrás? Porque vemos que están muy preparados y una violencia que no se había visto nunca antes en movilizaciones indígenas. Usted lo ha dicho, Lautaro, aquí hay financiamiento, las movilizaciones no se dan gratuitamente,
hay financiamiento incluso en los pertrechos que ellos ocupan, en explosivos, en transporte, en alimentación de la gente, y el Ministerio del Interior, a través de sus investigaciones y del análisis, a su debido momento hará públicas estas investigaciones sobre qué está atrás de ello, quiénes financian y cuáles son los objetivos, porque ir a destruir la Fiscalía General del Estado claramente demuestra un objetivo. ¿A quién le interesa que se desvanezcan o que se pierdan papeles de investigaciones criminales que están en la Fiscalía? Y eso nos hace pensar que aquí también hay intereses ocultos sobre las acciones vandálicas que se están dando. Viceministro, yo quisiera regresar un poco a esta solicitud, o digamos, de esta iniciativa que ya ha puesto sobre la mesa la bancada de UNE sobre la muerte cruzada. A ellos, pues, les queda un procedimiento largo. Al presidente solo le bastaría firmar un decreto para ir a muerte cruzada. Tal vez desde el gobierno se piensa en que esto podría ocurrir, que el presidente llamase a muerte cruzada. Mire, el presidente tiene una obsesión sana de generar inversión y generar un escenario de que se dé más cantidad de empleos en el país, que venga inversión. La muerte cruzada está permitida en la Constitución, pero es una acción extrema que genera lo contrario, inestabilidad, ahuyenta a lo mejor a inversionistas. Descartarían desde el gobierno. Inversión. Descartarían desde el gobierno entonces esa opción. Bueno, nada de lo que esté en la ley y la Constitución estaría descartado, pero definitivamente esa no es la solución para el país. La solución en este momento, especialmente para los sectores rurales, es sentarnos en una mesa y solucionar los temas y ver qué posibilidad hay de caminar en temas, por ejemplo, que les puede interesar para mejorar temas agrícolas, agropecuarios, insumos, planes de riego, vialidad para los sectores rurales. Viceministro, le quiero trasladar una consulta ciudadana. Me comentan moradores de San Antonio que tienen bastante miedo por lo que sucedió ayer y quieren preguntarle directamente al gobierno qué van a hacer para frenar esta violencia, porque están entrando a las urbanizaciones a amenazar a las personas a que se plieguen a este tipo de cierres viales y de movilizaciones. No saben cómo actuar. ¿Qué va a hacer el gobierno en este caso para resguardar a estas personas que no están metidas en estos hechos de violencia? Bueno, se está preparando un operativo para ello. Mire, ayer yo tengo que solidarizarme mientras los militares fueron a conversar, a dialogar, a permitir que pasen camiones de perecibles, porque aquí no pierde el ministro, no pierden el gabinete, el presidente, pierde el campesino que no puede sacar la leche, el campesino que no puede llegar con sus productos al mercado. Esas son las pérdidas millonarias del país, pero repito, y aún así había irresponsables que llamaban a derogar el estado de excepción. Se va a cuidar de los actos vandálicos. Me solidarizo con las familias ecuatorianas, con la fuerza pública herida, con la fuerza pública que está este momento en casas de asistencia, también con los manifestantes. Esas no son las maneras de solucionar. Un llamado a deponer actitudes, a deponer esos actos de violencia y más bien a dialogar, a conversar, y esperemos que en las próximas horas podamos el gobierno nacional sentarnos con la delegación de la CONAIE para llegar a esos consensos y acuerdos. Viceministro, el día de ayer escuchamos al presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas decir que si no se respondían o no se aceptaban los 10 puntos que ellos han puesto sobre la mesa, no iban a ir a un diálogo. ¿Ustedes están dispuestos a ceder en más, digamos, de estas propuestas que ha dado ya el movimiento indígena? Pero imagínese, Andrea, yo voy con un papel y digo, si no me cumplen estos temas, les paralizo el país. Un diálogo tampoco puede ser con imposiciones, con condicionamientos, un diálogo peor con amenazas. Un diálogo tiene que ser franco, tiene que ser equilibrado, tiene que ser tratando de buscar puntos medios y coincidencias. Y mire, los ecuatorianos no somos tan diferentes. Si yo pregunto a todos los ecuatorianos, ¿quién está de acuerdo en que hay que mejorar la salud, la educación, la vialidad, generar empleo? Tal vez todos estamos de acuerdo. A veces disentimos en el cómo llegar a esos objetivos y ahí viene el reto. La gobernabilidad no solo depende del gobierno o de lo que decide el gobierno,
sino también del aporte en construir de los otros sectores de la sociedad, los indígenas que están en ese sector tan importante y también los sectores políticos. Muy bien, muchísimas gracias, viceministro, por su presencia aquí. Nosotros estaremos también vigilantes del desarrollo de esta información y de si se puede ya el día de hoy llegar a este diálogo tan esperado. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a ustedes, un lindo día. Igualmente. Gracias. Siendo las 7:55 de la mañana, amigos, nosotros nos vamos a una pausa, pero quédese con nosotros que al retornar le contaremos sobre el punto de paz que el Ministerio de Educación instaló en la unidad educativa Manuela Cañizares. Ya volvemos. Seguimos informando, amigos televidentes. Atención, este día de décimo segundo día de movilizaciones, el Ministerio de Educación instaló un punto de paz para mujeres embarazadas, niños y sus madres. En este punto se dará asistencia médica, educativa, de contención y descanso, sobre todo a estos sectores vulnerables. El Ministerio de Educación, durante los primeros 10 días de manifestaciones, identificaron que existe un gran número de mujeres embarazadas y niños en las protestas, por lo cual han implementado desde este 23 de junio un punto de paz en la unidad educativa Manuela Cañizares, ubicada en la 6 de diciembre y Avenida Foch. El subsecretario de Educación, Enrique Pérez, explica que se busca brindar a las beneficiarias un servicio integral. Salud, va a haber educación, va a haber cuidado y va a haber descanso. En este punto se encuentran varias instituciones, entre ellos los cascos azules de las Fuerzas Armadas, que se han preparado con los protocolos de las Naciones Unidas en situaciones de conflicto. Proporcionar la seguridad y realizar los procedimientos en este punto de paz. Por otra parte, Pérez explicó que el proceso de atención a las mujeres y niños inicia con un registro y triaje. Lo primero que se va a hacer es que cuando lleguen las personas libremente en este sitio, van a entrar, se les va a registrar y van a ir a un sitio del Ministerio de Salud, a un sitio de triaje, y en ese sitio se va a ver cómo están sus condiciones, ¿no es cierto? Porque es importante tener eso. Josué Negrete, punto focal de la zona 9 del Ministerio de Salud, explica que el Ministerio ha dispuesto de 3 profesionales para brindar una atención integral. Todo lo que se pueda necesitar en un primer momento, en el caso de que se requiera estabilizar a un paciente, de la misma manera en el caso de que sea algo más complicado, se podría referir a los hospitales, que tenemos una coordinación directa para estos temas. Además, cuentan con el cuadro básico de medicamentos. Los insumos que presentamos al momento son unas 3 camillas que están habilitadas para la atención. También tenemos medicamentos de la primera necesidad que se puedan necesitar y las cosas básicas y necesarias para poder brindar esta atención integral. Las puertas abrieron a las 10 horas y los miembros del Ministerio de Inclusión Económica y Social y del Ministerio de Educación acudieron donde se desarrollan las marchas para informar a las mujeres embarazadas y madres con sus niños que este punto se encuentra disponible para su servicio. Manuela Bedón, Noticias 7. Muy bien, amigos televidentes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias también a nuestros compañeros, periodistas, reporteros, quienes están todo el tiempo. Gracias a ustedes, compañeros, porque están donde se está generando la información y muchas veces se está arriesgando hasta la propia integridad física, por no decir la vida. Así es que hacemos un reconocimiento a todos los periodistas y reporteros que salen a las calles en esta época tan complicada, de tanta convulsión. Nosotros les invitamos a que nos acompañen. Por supuesto, les indicamos también que a las 8:30 estaremos realizando un enlace para conocer las declaraciones del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y saber qué es lo que se va a realizar en las próximas horas. Igualmente, cuando la noticia lo amerite, tendremos nuestros microinformativos y nuestro noticiero a las 19 horas con el reprise a las 22 horas. Que la pasen muy bien. Feliz día. Buen día. Hasta luego.